preguntas que tienen que completar y sobre el cual se va a basar el examen. Así que bueno, esta es lo último que vamos a dar. Y bueno, así ya se preparan para los exámenes tranquilos. Cualquier duda que tengan, voy a estar ahí disponible para evacuar cualquier tipo de duda. Así, bueno, la idea es que aprueben. La idea no es que sean abogados, es que sean buenos programadores. Esa es la idea. ¿Ah? Pero sí que sepan que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que sí se pueden hacer, y que tengan unas leves herramientas, aunque sea, para poder desempeñarse en su función cotidiana. Y bueno, y en el caso que necesiten algo, acudir a un profesional es lo más recomendable. ¿Mm? Pero bueno, como sé que por ahí no es sencillo, por por la capacidad económica, por el tiempo y por todo, está bueno que tengan este tipo aunque sea de mini herramientas que le he otorgado, y que son en cierto sentido lo básico y lo fundamental. Y también lo digo desde mi propia experiencia, que yo estudio esta carrera y tengo un par de páginas web también hechas. Así que, bueno, no solamente les hablo como abogado, sino también como un emprendedor digital que está interesado en estos temas y que siempre me gustó. Así que también tengo una cierta experiencia práctica en el rubro de la informática. Estoy cursando primer año, pero estoy con mis páginas web disponibles, así que eso es algo que me ha ayudado a entender qué es lo que necesitan. Así que bueno, ahora vamos a compartir pantalla para ver las últimas filminas, chicos, que es la última parte, la tercera parte del derecho penal. Les había explicado un poquito lo que es el derecho penal, que es un sistema mediante el cual el Estado protege los valores que considera más importantes para la sociedad. Con esa finalidad. Uy, se cortó. ¿Qué pasó? Hola, ¿se ve? Sí, sí, se ve, se Hola. escucha. Sí, profe. Ah, no, porque me parecía, tuve que cerrar WhatsApp, me aparecía la pantalla de WhatsApp en lugar de la de Zoom. Me apareció como dos o tres veces. Bueno, en no sé qué estará pasando. No sé, bueno, le estaba explicando un poco lo que es el derecho penal, que es una forma de cuidado de los valores que la sociedad considera fundamental. Eh, que esos valores son protegidos, digamos, aplicando una penalidad a la persona que los violente, ¿no? Entonces, con esa penalidad, justamente lo que se demuestra es que el legislador consideró que determinados valores son importantes, son fundamentales para una sociedad, y le asignó una pena estableciendo un catálogo de delitos. Y ese catálogo, como somos un país liberal, fuera de ese catálogo no se puede considerar nada delito. Y ese catálogo se encuentra tanto en el Código Penal como en las leyes penales especiales y en algunas leyes particulares, como también lo es la Ley de Derechos Intelectuales. Entonces, es como que se hace un filtro. Todo lo que constituye, se compara la acción de la persona con el delito, y si lo que la persona realizó no se condice con la acción que está tipificada, que está específicamente determinada en el Código Penal y en las leyes penales, no se considera que ha sido delito, porque hay un principio fundamental, que es un principio que se llama principio de reserva, que es una base de la Constitución liberal, porque entre la Constitución de 1853 tiene una clara, ¿cómo se llama? Una clara filosofía liberal, que establece ese principio que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, perfectamente podríamos hacer, por ejemplo, un contrato por el cual Giovanni me pagara $100 por correr 100 metros. Y está permitido, no hay nada prohibido en eso, no hay nada de malo. ¿Se entiende? Pero sí hay un conjunto de cuestiones que sí están prohibidas. También les había dicho que eso había que tener como guía, usualmente,
Eh, Perdón por el ejemplo, Giovanni. Bueno, hay que tener digamos, en cuenta como una guía, un criterio guía. Esto más que nada, no tanto como para tomárselo como examen, sino para que ustedes lo sepan en su desarrollo de su vida personal, que generalmente las cosas que están disponibles o que las personas pueden negociar o que pueden transar, son todas aquellas cuestiones, estoy viendo el chat y me río, son todas aquellas cuestiones que son, ¿cómo se llama? Que son meramente patrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, ahora, habiendo hecho esta pequeña introducción, para volverlos a introducir en el tema, vamos a pasar a seguir repitiendo los delitos, que recordemos que lo estábamos desentrañando, digamos, estábamos viendo el contenido y el alcance de cada uno de los delitos, haciendo una lectura bastante rápida. Les expliqué que existe el principio de tipicidad, por el cual es importante ver el tema de las palabras, es decir, por eso prefería leerlo, si bien las clases son un poco leídas y no estaba tan bueno, es importante ver la palabra específica, porque el código justamente utiliza palabras que se llaman verbos típicos para definir las acciones. Y todo lo que no está definido por ese verbo típico, por esa acción que está definida previamente por el legislador, no se considera delito. Así que ese es el motivo por el cual las clases, estas partes son poco leídas y son poco explicadas, sino que se lee el artículo y se le explica para sacar dudas. Así que ahora vamos a compartir pantalla. A ver, esto no se está diciendo acá. Listo. Bueno, ahora tenemos lo que es el delito del acceso a un banco de datos de personas de manera ilegítima. Este artículo se encuentra, perdón, este delito se encuentra receptado en el articulado del Código Penal, en el artículo 157 bis, que establece que será reprimido con pena de 1 mes a 2 años, hay que a sabiendas, o sea que tiene que tener conciencia de lo que está haciendo, e ilegítimamente, violando sistemas de confidencialidad y de seguridad de datos, accediera de cualquier forma a un banco de datos personales. Después también al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de la ley. Este podría ser, por ejemplo, el caso del secreto fiscal o el secreto bancario, que yo tenga que guardar una persona que trabaje en la FIP, o por ejemplo una persona que trabaje en el Banco Central. Se encuentra obligado a guardar esos tipos de secretos, esa confidencialidad. Entonces, si viola ese tipo de confidencialidad, proporcionando a otro la información registrada o haciendo algún tipo de acto indebido, se le puede aplicar esta pena. Hay que considerar que muchas veces una conducta puede caer en distintos tipos en varios tipos penales. Por ejemplo, quedó en un solo delito, no una conducta. Por ejemplo, quedó violento ilegítimamente un sistema y quedó también trabajaba y cumplía como en el Banco Central. No solamente estoy violentando el sistema, que es un delito, sino que también estoy realizando un incumplimiento de deberes de funcionario público. Entonces la pena en ese caso sería doble. Eso hay que tenerlo en consideración. O se aplican las dos penas. No quiero ponerme técnico con un tema que es muy complicado en derecho, que se llama concurso de delitos. Pero para que se hagan una idea, les quiero explicar así en forma muy rudimentaria, para que sepan que una misma conducta puede tener aplicarse dos tipos de penas diferentes que sean sumatorias. Después, bueno, el artículo tercero, el inciso tercero, perdón, establece que, bueno, tiene la misma pena y que legítimamente o hiciera insertar, digamos, datos en un archivo de datos personales. Después, cuando su autor fuera un funcionario público, sufrirá además la pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años. Siempre tengan en cuenta lo que les había dicho, que se considera funcionario público a toda aquella persona que ejerce una función pública sin que sea un cargo político, es decir, un empleado público.
tiene un concepto amplio de lo que es el funcionario público. Es decir, que si son contratados por la DGE y, por ejemplo, insertan una nota falsa para mejorar el promedio de un alumno, eso es un delito. Y además tienen la inhabilitación por ser funcionarios públicos. Trato de traerle ejemplos concretos que pueden llegar a tener en su trabajo, para que entiendan. ¿Ah? Después, bueno, acá un poco descolgado está lo que es el habeas data, que un poco inconstitucional, las personas que son de acá de Argentina, bueno, tienen que haber visto, que es bueno, el derecho que le asiste a toda persona a solicitar judicialmente la exhibición de los registros de carácter público o privado en los cuales figuren sus datos personales o de su grupo familiar, con la finalidad de controlar la exactitud y eventualmente solicitar la corrección, así como también pedir la eliminación de los que resulten obsoletos o por alguna circunstancia pueden ser considerados discriminatorios o incluidos los datos personales o de su grupo familiar. Por ejemplo, por así decirlo, una familia judía que aparezca su dato, bueno, un registro de familias judías, por ejemplo, por así decirlo. No, bueno, ¿con qué motivo o con qué necesidad están publicando su religión? Podría llegar a ser considerado discriminatorio, o por ejemplo las orientaciones sexuales, o por ejemplo establecer un registro, no sé, de afiliaciones políticas. Todos esos temas estarían prohibidos. Básicamente, si la persona va, se queja y dice, miren, esto no tiene por qué estar, yo no autorizo a que aparezcan estos datos son privados, o quiero que se rectifiquen, o decir, por ejemplo, están mal, justamente para eso está este recurso, que es un recurso rápido, un recurso constitucional, y que le otorga justamente los derechos de la protección de la información de cada uno. Y después, bueno, ahora arrancamos básicamente con lo que se Profe, puede realizar acá. Sí, ¿qué pasa? consulta. Perfecto. ¿Qué? ¿Uno puede presentar una vías data a una entidad privada, por ejemplo, Por para supuesto. que, por ejemplo, tal empresa de celular me saque de su base de datos y no me llamen más para ofrecerme servicios? Eso se aplica más que nada por el registro no llame, no es tanto el habeas data porque no, por tema de información. Podría llegar a aplicarse un habeas data, pero eso, como tiene otra vía, digamos, legal específicamente establecida, usualmente el camino más pertinente es el otro. Ya si el camino ese falló o fracasó, podría llegar a hacer aplicación a vías data. Viste que tenemos el registro no llame. ¿Sabía eso o no? No, no sabía. Lo estoy abriendo ahora y me estoy enterando. Bueno, se pone en Google, registro no llame, y ahí se anota la persona diciendo, bueno, no quiere ser llamado o molestado por tales compañías. Eh, a las compañías le da exactamente lo mismo, pero bueno, una persona tiene, a ver, la verdad que tiene que ser realmente molesto un tema para que una persona, que de hecho sé que lo son, para que una persona inicie acciones legales para que esa compañía lo haga, e inclusive se podrían reclamar si está en el registro no llama y lo violenta, se le aplican multas por derecho de consumo y se puede hacer un reclamo por daños y perjuicios por daño moral. Porque la verdad que si vos pedís que no te molesten y te molestan, te están generando un daño moral, un sufrimiento innecesario que te lo generan en aras de tener una apetencia económica. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, ahora, bueno, chicos, seguimos acá con lo que es la estafa común. Hay que tratar de entender que está muy en boga en este momento lo que son las estafas informáticas, las estafas por medios electrónicos, ya sea mediante los cajeros o los típicos mails que mandan pidiendo información, diciendo que si no actualiza sus datos le van a bloquear la cuenta bancaria, que si no le van a cobrar una multa de X cantidad de millones de dólares y todas estas cuestiones. Hay que tener en consideración que un banco tiene prohibido, o cualquier entidad tiene prohibido solicitar, salvo que usted esté haciendo una compra, datos de su tarjeta de crédito o datos de otro tipo, ¿no? Entonces, eso siempre es un cuidado que hay que tener. Asimismo, hay que tratar con la familia, hay que tratar de tener algún tipo de palabra clave, por si en algún momento llaman o hacen algún tipo de extorsión o de secuestro express. Esto no lo voy a tomar a la parte de esta, estoy dando consejos.
Por ejemplo, como pueden ser justamente los secuestros express que dan por teléfono, o que mandan un mensaje diciendo que tienen a su hijo, o le roban el celular a su hijo y dicen que lo tienen secuestrado. Esos temas hay que tenerlos en consideración, ¿no? Hay que tener esa precaución porque desgraciadamente la mala gente abunda y son cosas que si bien no son lo más normal del mundo, sí son cuestiones que pueden ocurrir. ¿Mm? Pero bueno, ahora vamos a lo que es el delito de estafa, que establece una pena de prisión de 1 a 6 años al que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño. Básicamente, la estafa consiste en defraudar, es decir, desapoderar mediante la inducción a una disposición patrimonial ajena e injusta lograda con un ardido engaño. Que es, bueno, termino de leer el concepto acá que dice que el sujeto activo realiza una actividad engañosa o ardid orientada a causar un error en la víctima y que como consecuencia del mismo el mismo realice una disposición patrimonial que resulta perjudicial para sí o para un tercero. Es el típico caso del cuento del tío, o el típico caso de que mandaron un mail para pedir los datos bancarios para actualización. Entonces, ¿qué pasa? El autor de una estafa establece o realiza un conjunto de actividades engañosas que generan un error en la persona que es estafada. Y mediante ese error logran justamente obtener una ventaja económica que no le correspondería, que es ilegítima. Pasa muchísimo, por ejemplo, en lo que son las estafas económicas, en lo que es la parte de ciberseguridad, que aparecen los hackers y que bloquean la información de las empresas, le bloquean todo el uso de las empresas a cambio de Bitcoin en una cuenta en X, ¿no? Eso es una forma de estafa digital, por ejemplo. Todo ese tipo de estafas se puede realizar mediante medios electrónicos. Y eso es lo importante por lo cual tenemos que saber y tenemos que estudiarlo. Y tienen que saber que no se tiene que realizar eso. ¿Ah? Así que bueno, en cuanto a lo que son los elementos de la estafa, hay que tener en consideración justamente que es poco lo que hemos hablado, que está el ardid o el engaño, desplegado por el autor, el error en la víctima, la disposición patrimonial y el perjuicio que esa disposición, perdón, que esa disposición causa en la víctima a causa del error o para la víctima o para un tercero. Entonces, son los elementos de la estafa, son 4. Después, bueno, ahora tenemos los distintos tipos de manipulación, que es un poco lo que hemos estado hablando recién, por cual se lo estudia como delitos informáticos y se lo estudia acá en Derecho Informático. Esto se encuentra regulado en el artículo 173, inciso 16, que dice el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o de transmisión de datos. Es el típico caso, por ejemplo, de la clonación de las tarjetas, en la cual no sale la tarjeta, no sale nada, y le roban los datos, ¿no? Aquí la acción recae sobre un sistema informático, entendido como aquel que asegura mediante la ejecución de un programa el tratamiento automatizado de datos. Es decir, en este tipo de defraudación justamente lo que se utiliza es el sistema automatizado de los datos y se lo violenta de alguna manera. Entonces, yo realizo, haciendo un hacker, por ejemplo, si estuviese realizando una estafa, un acto, por ejemplo, de ingresar en su computadora y de sacar datos personales, o de decirle que si no realizan una actualización de sus datos bancarios, se le van a bloquear todas las cuentas y el Banco Central le va a aplicar una multa, por así decirlo, ¿no? El fraude resulta ser una consecuencia de la manipulación informática. El típico, bueno, en este caso tenemos un caso concreto acá en Mendoza, autóctono, muy interesante, como fue el chico de que estafó, que inventó un programa para violentar el sistema de la red bus y que ofrecía sus servicios, que le pagaran a él el 50% del saldo y él hackeaba el sistema de red bus y, ¿cómo se llama? Le cargaba el saldo, el doble de saldo. Obviamente que eso saltó y el chico fue preso. Pero estuvo, la verdad, el chico hizo el sistema, un sistema de hacker, fue un delito. Entonces, lo importante, como siempre les digo, es que ustedes sepan la importancia que puede llegar a generar esto.
yo siempre digo que no hace falta tener las mejores armas para ganar, o el mayor armamento para ganar las nuevas guerras, sino que las nuevas guerras se pueden ganar con el mejor ejército de hackers. Entonces hay que tener en consideración la importancia que tiene esto, la globalidad y el poder que tienen en sus manos, sabiendo utilizar o sabiendo manipular una herramienta informática. Esas son cosas que tienen que saber. A ver, bueno, seguimos. Bueno, el análisis de casos, justamente un joven inventó un sistema que duplicaba el saldo de la Redbus cobrando la mitad del mismo. Para ello inventó y utilizó un sistema informático que violentaba el sistema de Redbus y cargaba saldo ficticio en las tarjetas de pasaje, cobrando los pasajes a la mitad, es decir, cobraba 50 y cargaba 100 de saldo. Así puede verse la defraudación, ya que mediante un sistema informático violentó o indujo a error otro sistema informático. En este caso, en este delito particular, el otro sistema informático es el objeto del error y del problema, haciendo que el Estado y el sistema de Redbus perdieran dinero con ese accionar, obteniendo con ello un beneficio patrimonial. Después, bueno, tenemos otro delito más, que es el delito de daño informático, simplemente que te dañen todo. Es un delito un poco menor, que es reprimido por eso con pena de 15 días a un año, siempre que no constituya un delito más grave. A ver, hay que tener en consideración que es un delito residual. Siempre que se aplica una pena, digamos, considerando que se aplica, siempre y cuando no se aplica uno más grave, se dice que es un delito residual. Entonces, la pena se le aplica, hay que alterar, destruir o inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos, vender, distribuir o hiciera circular o introducir en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños, ¿no? Ese es un típico caso de una persona que se cree graciosa, que tiene ganas de generar cualquier tipo de daño y que por ahí los daños pueden ser daños mucho mayores de los que se imagina. El típico caso de que te hicieron perder el celular cuando es tu herramienta de trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el daño por ahí va mucho más, que va más allá de lo que es el mero daño informático. Después, bueno, lo que tenemos que ver, bueno, justamente que se regulan dos acciones prohibidas, que es el daño propiamente dicho, los datos, documentos o programas, y el otro es la creación, distribución, venta e introducción de sistemas informáticos destinados a causar daño, el típico caso de nuestro querido amigo y siempre bien conocido llamado virus informático. Y que tanto cuesta, que son tan creativos todos los días los informáticos para crear, y que inclusive hasta se duda que no lo creen los creadores de los antivirus, que siempre tienen ahí nomás una base de datos que locura. Así que bueno. Después, bueno, tenemos como el final lo que es el agravante del daño informático, que establece una pena de 3 a 4 meses. Esto tendría que corregirlo porque me duelen los ojos. Ahí estuvo. De 3 meses, perdón, a 4 años de prisión, similar a cualquiera de las siguientes circunstancias. Dice, estamos hablando siempre del daño. Ahí estamos hablando justo del antivirus. Bueno, estamos hablando siempre en este caso del daño, que la pena se agrava en este caso de 3 meses a 4 años de prisión, similar a cualquiera de las siguientes circunstancias, que fuera que lo ejecutare en archivos o registros, bibliotecas, museos, o en puentes, caminos u otro tipo de bienes de uso público. Acá el tema es justamente que caiga sobre bienes de uso público en cuanto a lo que es el daño. ¿Ah? Después el otro fuera que el inciso 6, que fuera ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión, de transporte, de energía, de medios de transporte u otro tipo de servicio público. Acá hay que tener en consideración que la afectación del daño es doble. No solamente es una afectación por dañar el sistema informático, sino que también la afectación genera un perjuicio que es mucho mayor, que es la violentación de otros derechos, como son el derecho a la salud. Imagínense que se tenga que demorar una cirugía porque no encuentra en el registro de datos qué tipo de sangre tiene una persona o la historia de clínica. Entonces, el daño puede ser mucho mayor. Eso también, por ejemplo, podría llegar a implicar una especie de homicidio culposo o doloso en el caso de que se supiera que se están realizando cirugías.
Esto es para que para que se den una idea de la magnitud del daño que se puede causar con un sistema informático o con un daño informático, que va mucho más allá del mero chiste que bloquea la computadora y que muchos informáticos lo realizan o inclusive les enseñan a realizar, va mucho más allá de eso, sino que el daño puede llegar a generar realmente consecuencias muy gravosas sobre otro tipo de derechos que son mucho más importantes y mucho más básicos para las personas. Así que bueno, chicos, con este delito damos por terminado un poco lo que son los delitos informáticos. No voy a ir más que esto, que lo que les he dado. Recuerden que va todo respecto de las preguntas que les he pasado. Están todos subidos a Classroom. Así que cualquier tipo de duda que tengan, me encuentro a su disposición. La clase de hoy fue un poquito más corta porque justamente esta era la última clase y la clase pasada fuimos más rápido de lo pensado. El año pasado nos demoramos un poquito más en desarrollar todas las clases. Así que bueno, chicos, si tienen algún tipo de duda o algo, estoy a su disposición. ¿Algún tipo de duda para cerrar? ¿Alguna duda sobre lo que va a ser el examen? ¿Sobre las clases de consulta? ¿Sobre algo? Profe, yo. Bueno. Ay, perdón. Las damas primero. No, dale, dale, Las damas dale. primero. No, las No, damas quería primero. saber cómo iba a ser el tema del examen, cuántas son las preguntas, cómo va a ser. Bueno, esto da mal que mal lo he hablado un par de veces en las clases anteriores, que yo les he mandado un cuestionario. Ese cuestionario se basa en las filminas, que la filmina obviamente que la he hecho con con la legislación, es como que le he hecho todo el trabajo de investigación a ustedes, ¿no? Para dejárselo lo más sencillo posible, porque comprendo que ustedes estudian programación y que esta es una materia colateral que es muy importante para la sociedad, pero que es colateral para ustedes en cuanto a lo que es la carrera. Entonces, de esas filminas tienen que responder todas esas preguntas y estudiarte esas preguntas con esas respuestas, que son 30, creo. Pónganse una semanita antes o 2 semanitas antes a hacerlo para sacarse las dudas y a estudiarlo. ¿Mm? Y cualquier cosa, yo estoy a disposición de ustedes para responder cualquier tipo de dudas que tengan respecto de las preguntas. Vamos a dar una clase de consulta para ver qué cosa puede llegar a generarles dudas para el entendimiento. Y a partir de ahí evacuamos todas las dudas para que se preparen para el examen. En el examen se le toman 5 preguntas que surgen exactamente de ese cuestionario. O sea, no le voy a tomar nada que esté por fuera, para que se queden tranquilos. Entonces, Sí, eso a quería partir de saber ese cuántas cuestionario, preguntas eran más o menos las que iban a ir en el examen. son 5 de esas 30, digamos. Ajá. Básicamente es eso. Trato justamente, lo importante es que ustedes puedan razonar y explicar bien para entender los conceptos. No los voy a molestar tanto con el tema de los delitos informáticos, que son muy de memoria por ahí, sí mucho más con la otra parte conceptual, o sí con lo que es el concepto del derecho penal, con cuestiones que van por ese camino más de razonar y entender, no tanto de estudiar de memoria, como pasa con el derecho penal. ¿Va a ser tipo oral, profe? Tiene que ser oral por disposición de la DGE y tiene que ser grabado, no puedo hacer de otra manera. Así Perfecto. pero bueno, yo siempre trato de ayudarlos en los exámenes a mí me interesa que entiendan el razonamiento, que puedan expresarlo. No les pido el tecnicismo jurídico, no les pido ese tipo de palabras justas que definen exactamente, pero sí trato de que entiendan los conceptos y que me puedan diferenciar uno del otro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa y entre uno de alquiler? Que son muy parecidos, pero por ejemplo, el contrato de alquiler no da a las personas facultades de disposición sobre el bien, a diferencia de lo que sí pasa con la compraventa. ¿Por qué? Porque son cosas que ustedes mañana en su trabajo van a tener que aplicarlo diariamente, ¿se entiende? Por eso estoy tratando de que entiendan. Nada más. Así que bueno, ese es un poco el concepto y el criterio que vamos a tener. ¿Algún otro tipo de duda? Yo, profe. Sí, Que no tiene nada que ver con el examen. La duda mía perfecto. es, ¿dónde denunciar este tipo de delitos? Si puedo ir a cualquier comisaría, a cualquier oficina fiscal, si tengo que averiguarme cuál es la oficina fiscal o la fiscalía específica de este tipo de delitos.
Mire, básicamente acá en Mendoza hay una unidad fiscal que tiene que ver con todo lo que es el tema de delitos informáticos. Primero lo que corresponde es ir a la oficina fiscal de su domicilio. En caso de que la oficina fiscal consideren que por las circunstancias del hecho no son competentes, porque ¿qué pasa? A veces se produce que tiene múltiples lugares donde se produce este tipo de estafas, ¿se entiende? Sí. Lo importante hay que tener primero en consideración el lugar del hecho donde se produce, el domicilio del banco que es víctima, por ejemplo, en el caso que fue un banco, ¿no? El del domicilio de usted, por ejemplo, si tiene algún problema que se le realizaron una estafa personal a usted, y si no, si se ha realizado en múltiples lugares, directamente a la unidad fiscal. Y si en la oficina fiscal consideran que por las circunstancias de hecho no son competentes, lo van a derivar a la unidad fiscal de delitos informáticos. Bien, ¿y cuánto tiempo tengo yo para denunciar un delito? Porque por ahí es conveniente reunir bien la información y las pruebas para presentarse a la fiscalía antes de denunciarlo, ¿verdad? Existe un concepto que se llama prescripción, que en el derecho penal el plazo de prescripción es el máximo de la pena. Justamente ese es el plazo que se considera como plazo de prescripción por el cual el tiempo que una persona tiene para aplicar un delito, para hacer la denuncia. No sé si tiene un caso más particular, siempre se recomienda a un profesional, que acude a un profesional para ver las circunstancias del hecho más particularizadas, pero usted tiene un plazo de prescripción que es el máximo de la pena que se aplica al delito. Bien, sí, había escuchado eso. Y En me este caso, surgió otra... por ejemplo acá, sí. es de 3 meses a 4 años, el plazo que usted tiene para hacer la denuncia, o sea, para que se empiece a investigar, es de 4 años. ¿Mm? Pero hay que entender que si pasa todo el tiempo sin, digamos, ya pasa los 4 años, ya se acaba digamos, el ejercicio de lo que se llama la acción, que es un concepto jurídico, pero se acaba la perseguibilidad del delito. ¿Mm? Bien, también he escuchado que prescriben las causas denunciadas también. ¿Es así? Exactamente, cuando no hay ningún tipo de imputado o cuando la causa no avanza, a partir del momento en el cual se le hace una imputación a una persona o a la persona no llega, digamos, o no hay imputación, se procede al archivo y se procede a la prescripción. El plazo de prescripción siempre cuenta a favor del imputado, porque hay que tener en consideración que hay un principio que se llama el principio de inocencia, por el cual toda persona se considera inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y lo que tiene que hacer el Estado es comprobarlo. Entonces, se establece y se dice que tiene que romper el estado de inocencia de la persona para que el Estado, digamos, para que pueda aplicarle la pena. Por eso, si no llegan a la comprobación suficiente, no llegan a juntar en el plazo, por ejemplo, en 4 años, si no me comprobaron en 4 años, el Estado, el fiscal o la persona querellante, en su caso, que se haya constituido en contra mío, en 4 años que yo cometí un delito y yo no puedo estar toda la vida sometido a que el Estado me considere como un posible criminal. Porque esa consideración de posible criminal lleva incluida un conjunto de reducción de derechos, como por ejemplo que es que yo no puedo viajar libremente del país, que yo no me puedo mudar tranquilamente sin dar aviso, que yo tengo que concurrir a todas las citaciones que me realicen y si no me pueden llevar con la fuerza pública. Hay un conjunto de derechos, un conjunto de limitaciones en mi libertad que se me aplican por estar sometido a un proceso. Bien, y le hago otra consulta porque ya me interesó. Bueno, Ahí en ese caso, en caso de que la pena máxima así fuera 4 años, como figura acá en el delito este, ¿los 4 años correrían a partir de la comisión del delito o de que lo imputan al acusado? ¿A partir de dónde correría? mire, empiezan a correr en un primer momento desde que comenzó, digamos, desde que se realizó el delito o desde que cesó de cometerse si fuera un delito continuado. Así establece técnicamente el Código Penal. Después existen cuestiones que se llama interrupción o suspensión de los plazos de prescripción, que son conceptos jurídicos, que la suspensión es como que hace un paréntesis en el recorrido del plazo, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la suspensión, establece, por ejemplo, que fueron 2 años, se corta y continúan los otros 2 años. Después se establece lo que es la interrupción, que se considera como si el delito no hubiese empezado a contar.
parte de lo que establece la interrupción de justamente de los plazos penales son primero la imputación y después la elevación a juicio en la parte penal. ¿Mm? También después eso existe lo que es la demanda, o también la interrupción se produce por la famosa carta documento y los reclamos. Después la reclamación extrajudicial. A partir de ahí empiezan a correr de cero esos plazos. Son criterios muy técnicos y muy jurídicos, en este caso, bueno, así que bueno, trato de hacerlo que lo entiendan dentro de lo que es una clase, ¿no? Obviamente Sí. que si hay alguna presentación personal o algo, recomiendo el tema de ver un profesional para que pueda ver más las circunstancias del caso. No, Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, muchas veces, te explico, que me dicen, mira, hasta abogados mismos me han dicho, mira, tal expediente pasa tal cosa, entonces se han confundido. Digo, bueno, déjame ver el expediente, lo analizo y lo hablo con vos. Y cuando veo el expediente, no es lo mismo que me había hecho el abogado. ¿Se entiende? Imagine que si pasa con un abogado, imagine cómo puede pasar con un particular. no, yo por lo que uno ve en las noticias, sobre todo en la política, como hay gente que va zafando de algunas causas. Es Por vergonzoso, eso. la verdad que es vergonzoso, pero sobre todo eso pasa, fíjense, yo trabajo en la justicia provincial, no es por defenderme, pero pasa mucho en la justicia federal eso, que no hay condenas, que están 30 años así sin ningún problema, que andan libres de cuerpo. En la justicia provincial, como mal que mal se dedica a lo que es la convivencia, sino que se dedica un poco a lo que es más básico, yo creo que llega en líneas generales a mayor cantidad de condenas, una vez que se comprueban, obviamente, pero en líneas generales sucede que tiene mayor cantidad de condenas. En cambio, en la justicia federal, desgraciadamente, por ahí como son más políticas las causas, generan otro tipo de soluciones que afectan a la justicia en sí y a toda la sociedad en general. Ese es mi criterio. Es como que buscan el bache legal para zafar. Y, qué sé yo, por ejemplo, está, a ver, la ley Pichetto, el criterio Pichetto, por el cual se establece que hasta que una condena no esté firme, un senador o un legislador no pierde sus fueros, ¿no? Y la condena firme, han hecho todo la, digamos, se considera que hay condena firme cuando no se puede recurrir más. O sea, es decir, que tiene que tiene que expedirse la Corte, y la Corte Nacional no tiene plazo para expedirse. Y entramos en un círculo que no tiene fin, ¿se entiende? Entonces puede ser, no sucede, que pasa con personas como el senador Menem, que falleció estando condenado y siendo senador, con condena firme y sí, con los fueros y todo el tema. Porque o sea, con condena no firme, perdón, con condena en la corte, que se estaba recurriendo en la corte, la persona fallece y una vez que fallece el delito se extingue. ¿Por qué? Porque no hay persona a la cual aplicar la pena. Son cuestiones muy jurídicas y que la verdad que se mezcla todo dentro de un ecosistema social, lo que es el derecho, lo que es la política, lo que es el dinero y un montón de factores más que hacen que lo que debería ser, que es lo que se estudia en el derecho, que se dice el deber ser, ¿no? No se cumple en la vida real. Es una pena real, pero pasa no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Por ahí en Argentina ya es un poquito más burdo, pero sucede en todo el mundo esto. No, o sea, si bien pensamos que somos los peores del mundo, porque realmente agota el hecho de que nos dan condenas, no somos los únicos. Eso es algo que tienen que tener en consideración, porque justamente la justicia es un órgano político. ¿Por qué? Porque es un órgano de representación popular. Tiene sus distintos sistemas, pero si politizamos más a la justicia como se está buscando, va a tener menor independencia y le va a deber más favores al poder político. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, va a ser imposible ver una condena a un político, si es así. Y hay partidos políticos que pugnan o que están todo el día peleando, hablando del lawfare y no sé qué cuestiones, que dicen que la justicia tiene que ser más política, básicamente porque lo que quieren hacer es no ser investigados y no tener ningún tipo de complicación con la justicia, y que la justicia no sea independiente, sino que responda a la política o a los grupos económicos, que también sucede.
pero fundamentalmente en este caso a la política. Así que bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Disculpen que no estoy con el chat. ¿Alguna otra duda, algo? No, yo no. Bueno, chicos, bueno, queda despedirme hasta el semestre que viene. Me va a tener en ética profesional. Como profe también estoy a disposición de lo que ustedes quieran. Les pido, por favor, si vamos a hacer consultas, una clase de consulta que yo la recomiendo efectivamente para que se saquen las dudas de las preguntas, que juntemos muchas personas para hacer la clase de consulta, así, digamos, porque puedo dar una o dos clases de consulta, pero no voy a dar una clase de consulta particular para cada persona por cada horario, porque yo también tengo varios trabajos además de este. Así que pido que nos pongamos de acuerdo, así unificamos y así se sacan toda la mayor cantidad de dudas, así les explico un poco y bueno, y pueden rendir el examen bien y están más cerca de recibirse y obtener su título que es tan importante. ¿Ah? Así que bueno, pues un saludo muy, muy grande y bueno, gracias por escuchar. Les mando un abrazo. Chao, profe, gracias. Adiós. Y es que no seguimos nuestros sueños, buscamos el camino hacia el